Bueno, vamos a hablar sobre aforos de caudales y hidrometría. Mi grupo está conformado por Sara Giraldo, Miguel Guzmán, Brian Ojeda, Paula Costa y Andrés Gómez. Bueno, ¿qué es el aforo con flotador? El aforo con flotador es un método simple para determinar el caudal de un río, así midiendo la velocidad del agua y el área mojada del cauce. También se basa en observar cuánto tarda un flotador en recorrer un tramo definido del río. También se basa en medir el tiempo que tarda un objeto en recorrer una distancia fija. Bueno, ya como materiales tendríamos objetos flotantes como botellas, pelotas, entre otros. El cronómetro pues para medir el tiempo. eh, Cinta métrica para pues la longitud y los demás cálculos. Y lo mismo para la calculadora pues para sacar los diferentes cálculos. Y las estacas pues para marcar un tramo. Ya tendríamos aquí ya las ecuaciones pues para sacar el método de flotador, sección mojada y velocidad media. Entonces como vemos en las ecuaciones para sacar la sección mojada tendríamos lo que viene siendo el área transversal. Entonces, por acá se tiene la fórmula que es dos áreas cercanas y el área promedio. Entonces, acá el área es igual a A sub A más A sub B sobre 2. Para la velocidad media sería velocidad igual a la corrección que sería 0.90 por velocidad. Y por último, pues tendríamos la ecuación final del caudal, que como vemos en la imagen, acá dice que caudal es igual a velocidad media por área mojada. Aforo volumétrico. ¿Qué es y para qué sirve? Es un método directo para medir el caudal del flujo de agua, en el cual se captura todo el volumen que pasa por una sección de tiempo determinado. Es uno de los métodos más simples y precisos cuando el flujo es pequeño, accesible y se puede desviar hacia un recipiente. ¿Para qué sirve? Sirve para medir los caudales pequeños menores a 10 o hasta 20 litros por segundo. Verifica los aforos de otros métodos como el método moliente o de flotador y se usa para la calibración de instrumentos. ¿Cómo funciona y cuáles son los pasos para llevar a cabo este método? Inicialmente se ubica un recipiente con volumen conocido, se desvía todo el flujo hacia el recipiente y luego se mide con un temporizador cuánto tarda en llenarse. Al tener este dato, se calcula el caudal con la ecuación básica de Q igual a volumen sobre tiempo, donde Q es igual a caudal. Tenemos el ejemplo en el cual se tienen 15 litros sobre 20 segundos, que fue lo que tardó en llenarse, equivaliendo a esto a 0.75 litros sobre segundos. Este valor lo dividimos en 1000 para obtener un resultado de 0.00075 metros cúbicos sobre segundo. Método de aforo químico o también llamado método de dilución o método de trazado. ¿Qué es y para qué sirve? El aforo químico es una técnica para medir el caudal, en el cual se emplea la sal como trazador químico. Este se inyecta directamente en la corriente. Se usa cuando no se puede medir la sección del río ni usar de pronto el moliente ni volumen, es decir, para corrientes que son rápidas, turbulentas o profundas, que son de difícil acceso. Sirve para los ríos turbulentos, canales profundos y de difícil aforo, aforar caudales medianos a grandes y ensayos de mezcla y transporte de solutos. Entre estos tenemos dos tipos, inyección instantánea e inyección continua. En el caso de la inyección instantánea, se agrega de una sola vez una masa conocida del trazador, en este caso, como les había indicado, de sal. Tenemos la ecuación general, la cual es caudal igual a masa total del trazador inyectado dividido la integral de la concentración del trazador en función del tiempo, expresado normalmente en kilogramos sobre metro cúbico o miligramos sobre litro. Podemos observar acá en el ejemplo que tenemos en el enunciado que el caudal es igual a 500.000 miligramos dividido en 25.000 miligramos por segundo sobre litro. Esos 25.000 es el área debajo de la curva, lo cual equivale a un resultado de 200 litros por segundo. En el caso de la inyección continua, se inyecta sal al caudal de forma constante hasta alcanzar concentraciones estables, que es el estado estacionario. La ecuación general es caudal igual a Q sub C, que es caudal de inyección, por C sub I, concentración del trazador preparado, expresado en miligramos sobre litro, dividido todo esto en C sub S, que es la concentración estabilizada de la mezcla, miligramos sobre litro, menos C sub B, que es la concentración del fondo del río, también expresada en miligramos sobre litro. Para el ejemplo, tenemos que se prepara una solución de sal a 20.000 miligramos sobre litros y se agrega de estas 0.3 litros sobre segundos al río. La concentración final aumenta de 500 miligramos sobre litros a 120 miligramos sobre litros. Entonces tenemos que caudal es igual a 0.3 litros sobre segundo, lo cual multiplicamos por los 20.000 miligramos sobre litros, que es la solución inicial,
y lo dividimos en la concentración final, que fueron 120 miligramos sobre litros, menos la inicial, que son 50 miligramos sobre litros. Esto para que nos dé una fracción de 6.000 dividido en 70, equivaliendo a 85.7 litros sobre segundo. Bueno, para este caso tenemos los aforos con estructuras hidráulicas. Vamos a dar dos ejemplos muy rápido. El primero son los vertederos y el segundo es el canal de Parshall. Pues principalmente los vertederos son estructuras o diques que tienen una sección recortada de forma regular a través de la cual fluye una corriente líquida. Estos vertederos interceptan la corriente y aumentan la lámina de agua que hay detrás de ellos. Al aumentar esta lámina de agua podemos ya sea controlar un caudal o medir un caudal en este caso. Para medir el caudal en este método de aforo con vertedero, en este caso triangular, tenemos que pues, nuestro caudal nos da en unidades de metro cúbico sobre segundo. Es el resultado de la multiplicación de un coeficiente de descarga por un valor en fraccionarios, seguido de la multiplicación por la aceleración de la gravedad por 2. Seguido de esto, se multiplica este resultado por la sumatoria de la carga hidráulica por 0.0008, que es un valor que se da por el vertedero triangular. Este tipo de vertederos nos permite medir caudales de entre 1 y 40 litros sobre segundo. Seguido de ello, pues tenemos los aforadores portátiles de forma rectangular. En este pues, caso es diferente, ya que tenemos nuevamente nuestro caudal, que es el metro cúbico sobre segundo, pero pues en este caso lo multiplicamos por el coeficiente de descarga, nuevamente por un valor de infraccionarios, que en este caso es 2/3, por el resultado de 2 veces la gravedad nuevamente. Ya aquí la parte final cambia, ya tenemos el resultado de el factor de corrección por 0.6 y la carga hidráulica en metros por 0.001, que es un valor que se da por el aforo portátil que es rectangular. Ya para terminar tenemos la explicación del canal de Parshall, que es un medidor de caudal que por lo general fuerza al agua a pasar por un canal reducido. Tenemos que, como podemos ver en la ilustración de la imagen, tenemos que hay un canal que se disminuye, se cierra, hay un canal muy delgado por el que el agua después sale a un canal que ya se abre. Como podemos ver en la imagen, esto está representado el canal de ingreso por HA y el canal de salida por HB. La distancia del canal central, que es el estrecho, que es B, y pues las longitudes que se representan por L. En este caso el caudal se mide en metros cúbicos sobre hora, y pues en este caso tenemos que es la multiplicación del coeficiente, que pues depende de las dimensiones del canal, por el nivel de agua antes de la garganta. Y pues ya tenemos estos datos para medir nuestro caudal con el método de Parshall. Muy buenos días, tardes o noches. Hoy explicaré de manera breve en qué consisten los aforos con correntómetro, también llamado molinete, la cual es una técnica fundamental para medir la velocidad del agua en ríos y canales. Entonces, en primera instancia, un aforo es un proceso mediante el cual se determina el caudal de una corriente de agua, midiendo la velocidad del flujo y el área transversal del cauce. Esto ayuda a evaluar la disponibilidad hídrica y el diseño de obras hidráulicas, entre otros. Ahora bien, ¿qué es un correntómetro o un molinete? Es un instrumento diseñado para medir la velocidad de una corriente de agua mediante la rotación de una hélice. A mayor velocidad del agua, mayor número de giros. ¿Cómo funciona? Su funcionamiento es relativamente sencillo. Se coloca frente al flujo y registra el número de vueltas por segundo. Luego, mediante una curva de calibración, se obtiene la velocidad del flujo en metros sobre segundo. Y esas vueltas se convierten en velocidad. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de un aforo o cómo se usa en un aforo? En un aforo el instrumento se coloca en diferentes puntos del cauce, tanto laterales como en profundidad para obtener velocidades representativas. Estos valores permiten calcular el caudal multiplicando la velocidad promedio por el área transversal del río. ¿Por qué este método es importante? Porque es económico, preciso y adecuado para ríos de distintos tamaños. Además, sigue siendo una referencia clásica en medición directa del caudal. Algunos métodos de medición con correntómetro es el método de velocidad puntual, que se registra la velocidad en puntos específicos, el método de 2 puntos y la integración vertical, que recorre toda la profundidad para promediar velocidades. Esta es la fórmula, bueno,
Sí, esta es la fórmula con la que el caudal se obtiene, donde A sub i es el área de cada subsección y B sub i es el promedio medida con correntómetro. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de los aforos de medidas de la sección de la pendiente y los métodos que se utilizan para estimar los caudales en los ríos o los canales que se hacen en medir las secciones transversales y las pendientes de cada tramo. Como el método 1, tenemos el método de la selección, donde se obtiene la geometría del cauce, donde tenemos el ancho y la profundidad, y este se divide en distintas longitudes para luego sacar el área total, que es la suma de ciertas longitudes divididas. Como método número 2 tenemos la medición de la pendiente, donde se mide la diferencia de elevación entre los puntos del cauce, y la pendiente es la fórmula del delta de las alturas sobre la longitud. Esta tiene que ser usada mayormente en problemas de hidráulica, donde se emplea la fórmula de Manning. Y aquí una pequeña gráfica de cómo se ve la pendiente media ponderada y a qué rangos de elevación se pueden obtener. Como número 3 tenemos la estimación de la velocidad, donde se usa la ecuación de Manning, donde tenemos que la velocidad tiene que ir en metros sobre segundo, n es el coeficiente de rugosidad de Manning, r es el radio hidráulico y s es la pendiente del canal. Y por último, el cálculo del caudal, donde tenemos que el caudal es el área por la velocidad, y este método requiere mediciones precisas de selección de la pendiente y de la rugosidad, adecuado para tramos naturales y canales y cuerpos de agua. Y acá una pequeña gráfica de cuánto puede ser las escalas horizontales y su profundidad.